Miren, venimos de hablar del tema de Santos Cerdán. Santos Cerdán era la cabeza de esta cloaca. La cloaca está archidemostrada. La cloaca funcionaba para defender a Pedro Sánchez. Todos estaban dentro del peyot. Dios, lo que tenía que haber ahí dentro y lo que tenían que conocer todos. Y simplemente una cosa, Pedro Sánchez era el que llevaba el volante, no sabía dónde iban. O sea, todos están metidos absolutamente en todo y es más que evidente. Y en España estamos descubriendo cosas que son absolutamente surrealistas. O sea, una cloaca atacando a fiscales anticorrupción, a jueces, que se consideraba con poder, por tanto debía tenerlo, para ofrecer pactos con la Fiscalía. Y escuchamos barbaridades como esta, que el problema es que tienen toda la pinta de que son reales. ¿Quién daba las órdenes en la cloaca? Santos Cerdán. Santos Cerdán, de verdad, yo algo lo he conocido. Si ustedes lo conocen, díganme si es capaz de él solo de formular una orden. Bueno, pues no, evidentemente el que estaba por arriba era Pedro Sánchez. Esta es la historia. Esta es la historia final. Y ahora se lo vamos a demostrar porque pues hemos accedido a esos archivos, ahora los vamos a ver. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Y los archivos lo que demuestran es una red perfectamente organizada porque la gente dice, no, pero con cómo era Leire, no, paremos el carro, con cómo era Leire no es Leire. Con cómo era Leire, Leire tenía a un empresario que era Pere Dolcet, que le asesoraba, y tenía acceso a conversaciones con la Fiscalía, y tenía por encima a Santos Cerdán, que era el que le convocaba, y Santos Cerdán tenía por encima a Pedro Sánchez. Y cuando tú tienes la fuerza del gobierno la plasmas donde quieras, en coacciones. Si eres malo, en coacciones contra la Guardia Civil, contra los fiscales anticorrupción, contra los jueces, y si eres bueno, pues para el bien. Pero en este caso no estamos en el bien. Raúl, Sandra, ¿qué queráis? Bueno, efectivamente no estamos en el bien y yo creo que todos esos archivos de la cloaca lo que demuestran es que además tenían muy claros cuáles eran los objetivos y los objetivos era todo aquel que se opusiera a los intereses del Partido Socialista. Tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos fiscales, tenemos periodistas, es decir, han ido atacando a todo y bueno, luego hablaremos también, tenían también en su cabeza el hecho de ganarle las elecciones a Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Bueno, pues cuando tienes todo eso sobre la mesa es evidente que la cloaca trabajaba por y para el Partido Socialista. Mira, déjenme... Bueno, Raúl. es que es tan evidente que no existe ninguna otra hipótesis alternativa verosímil. O sea, ¿quién se va a tomar la molestia de preparar todo esto si no es para eso? Y no creo que haga falta aportar más datos de verosimilitud, pero el hecho de que ha generado mucha indignación entre los sindicatos policiales y tal, el hecho de que Marlaska le ponga escolta Sí, a esta señora indica que esta señora puede temer, ¿no?, que el propio ministerio lo cree. Y eso, O sea, si es una friki que está por ahí, es que una friki no se dedica a construir archivos. No, para empezar no tiene capacidad para construirlo. No se construirlo. entrevista con fiscales, no tiene topos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hombre, por favor, es evidente que esto es una cloaca y al servicio de quién van a trabajar. Y que tiene una estructura. Mire, estos archivos que hemos accedido en Libertad Digital a ellos conforman un drive, un conjunto de memoria que tenía posibilidades de entrada compartida de distintas personas, de Leire 10, de JP, es Javier Pérez, evidentemente tiene la pinta de que es Javier Pérez Dolcet, etcétera. Había más participantes y se repartían los trabajos. Bien, pueden ver por aquí acuerdos, no sé qué, de pronto, denuncias Luzón. ¿Qué es denuncias Luzón? Era fabricar una cadena de denuncias falsas para atacar y expulsar de la profesión y denigrar a Alejandro Luzón. ¿Quién es Alejandro Luzón? La persona que pactó la salida de Víctor de Aldama de la prisión para que colaborara con la justicia. Según se ponían a colaborar con la justicia en contra de los intereses de Pedro Sánchez, automáticamente entraban en el drive y se les asignaba una carpeta de seguimiento, investigación y demolición. En concreto, esta está a JP, Javier Pérez. Bien, Comisión, Investigación, Operación Cataluña. Este es el invento que se han montado aquí algunos, de que es que cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaban contra los golpistas era una especie de operación clandestina. No, es el Estado yendo contra los golpistas, obvio, pero querían asegurar que es que ahí había otra cloaca. No, cloaca es esto, la cloaca del PSOE. Venga, vamos más. Teresa Palacios, otra jueza. También le habían hecho seguimientos, tenían audios. ¿Por qué? Porque no aplicó condenas en el caso de la salida a bolsa de Bankia y les debió molestar y dijeron, mira, vamos a apretar tuercas. ¿Eso a quién le interesaba? ¿Al libro famoso de hidrocarburos de Leire 10? ¿O le interesaba al gobierno del Partido Socialista? Venga, vamos con otra. Relato cloacas, pues el de la cloaca. Socios, relaciones de los socios con Villarejo, policías relacionados con Villarejo, planning de septiembre, periodistas vinculados con Villarejo, según dicen ellos, ¿vale? Déjenme que me vaya al último de estos, primera fase peinado, ¿vale? Y atención a las cositas que decían. Peinado, las acciones previstas, pendiente nacionalidad Nervis, contra con Ismael Oliver. Le querían acusar de una supuesta detención ilegal para sacarlo de la profesión. ¿Por qué? Porque estaba llevando el caso de Begoña Gómez. Atención a esto, que es llamativo. Villarejo, y pone pendiente reunión día 26.
hay clima de colaboración. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No acusaban ustedes a Villarejo de formar parte de la cloaca del PP? Voy a repetirlo. Villarejo, pendiente de reunión, día 26. Hay clima de colaboración de Villarejo con ustedes, porque son lo mismo, ¿verdad? O sea, la misma cloaca asquerosa y nauseabunda. Paco Martínez, ¿quién es? Una de las personas que estaba en Kitchen. ¿Por qué? Porque le querían apretar las tuercas para que soltase información del PP. Esto no es el guión de un libro sobre hidrocarburos de Leire. Claro, es que aquí hay una Esto cosa. es una cloaca de coacción, extorsión y mafia. Hay una cosa importante que decía Raúl, dice, es que tampoco hay una hipótesis alternativa, ¿no? ¿Qué hacía esta gente, para qué trabajaba? ¿Cuál es la excusa que ellos ofrecen? Ellos dicen, bueno, somos gente, periodistas, exjueces, abogados, que de alguna manera hemos sido víctimas de la corrupción policial y de la corrupción judicial. Vale, fenomenal. ¿Y por qué en todos esos archivos no hay ningún caso que, oye, no sea relevante para el Partido Socialista o para el Gobierno? Es que, claro, es que hablan por sí solo todos esos archivos. Lo que une todos los archivos es que el Partido Socialista es gente que ellos entienden que... ¿Es Sánchez? No, pero que van a por gente que ellos entienden que han hecho un daño a Sánchez a su Sanchidad. o que se lo pueden hacer. Y no hay un hilo argumental que te permita pensar que eso puede ser un libro sobre nada, porque es que abarca, bueno, lo del libro ya... abarca cuestiones completamente... Uno de los archivos que aparecían ahí, Badajoz, ¿vale? Entramos dentro porque hemos conseguido entrar. Atención, ¿eh? Situación en Badajoz. Tanto los jueces de instrucción 4 como el juez decano tienen vínculos familiares o de amistad íntima. Manejan las causas y las imputaciones con su propia discrecionalidad. Este es su criterio, estas son sus acusaciones. ¿Qué era esto? Un dossier para actuar contra una juez muy obvia y evidente de Badajoz. ¿Quién? La juez Viedma. Ah, ¿por qué? Porque resulta que ha procesado al hermano de Pedro Sánchez. Ha procesado a David Sánchez, y a partir de ese momento entrabas en las carpetas y ellos te generaban un dossier y decían, ¿en quién nos podemos apoyar? Nos podemos apoyar en este, que está vinculado al PSOE, y además nos puede dar información porque les vamos a acusar de todas estas causas, cobran a través de algunos abogados. Esto se lo inventaban, pero daba lo mismo. La cuestión era fabricar denuncias falsas con las que hacer daño a gente que, ¿qué es lo que está haciendo? Defender el Estado de Derecho. Y como está defendiendo el Estado de Derecho y la justicia, va en contra de los intereses de Pedro Sánchez. O sea, así de simple. Así de sencillo. Y además para mí el caso de Badajoz y de la juez Viedma concretamente creo que es fundamental, porque yo insisto, la excusa de ellos es que son gente que se ha visto afectada de alguna manera por la corrupción y demás, ¿no? Fenomenal. Pues si tú quieres atacar a la juez Viedma, atácale con cosas, oye, ha metido la pata en esto, ha cometido esta negligencia, lo que sea. En el caso de Viedma está claro que el objetivo no era apartar a la juez Viedma porque tengo una enemistad con ella, no, era salvar a David Sánchez. Ese era el objetivo claro, porque la juez Viedma estaba siendo muy dura en esta investigación y no les convenía. Pero es que es tan burdo todo lo que han hecho que se mete Sáenz de Tejada, el abogado, el exjuez, perdón, a solicitar presentarse como acusación popular para después intentar echarla, recusarla por enemistad manifiesta, por una historia que tenían en el pasado, y como no lo consigue, vuelve a intentarlo su hermana. O sea, es que de verdad que lo que no haga esta cloaca, no sé. Quiero que escuchemos una declaración de Leire Díez y luego les voy a poner una de Óscar López, a ver si tienen conexión. Las filtraciones calculadas y prefabricadas son uno de los temas que nuestro Estado de Derecho creo que debe de abordar, y con rapidez. Y Óscar López, atención a lo que dice, para él no hay cloaca. Esto es los árboles y el bosque. El bosque se llama Kitchen. Es el bosque de Kitchen. Sigue siendo la Kitchen. Son los mismos protagonistas, los mismos métodos, las mismas filtraciones, las mismas historias. Antes lo hacían desde el gobierno con los medios del Estado y ahora supongo que lo financian con los medios de la Comunidad de Madrid. Hombre, pues fíjense que escuchando a Óscar López, no sé, me ha venido una bombilla al cerebro. Miren, Kitchen, ¿qué era? Los que tenían relación con Villarejo para eliminar pruebas del tesorero de Luis Bárcenas del PP. Óscar López, ¿usted sabe algo de la cloaca, aparte del obvio? Lo digo porque dice, no, la cloaca es Kitchen. Evidentemente es echar un balón fuera hacia el PP, pero qué casualidad que el elemento que ha utilizado es uno que aparece en la cloaca, Villarejo, ¿vale? Y cuando nos vamos aquí, cloacas del Estado se refieren a Villarejo. Y cuando nos vamos aquí, es relaciones de los socios con Villarejo. Y aquí policías relacionados con Villarejo. Y aquí periodistas vinculados con Villarejo. Señor Óscar López, usted sabe algo más de la cloaca, ¿verdad? Es decir, ¿Santos Cerdán hablaba con usted? Porque parecería lo obvio, ¿verdad? ¿Por qué usted alude a Kitchen? Porque en aquel momento ya sabía que iban a aparecer archivos de esto y la cuestión es decir que no, que simplemente era el seguimiento de la Kitchen. O sea, Dios bendito, están metidos todos, todos. Y como comentaba Sandra, ¿qué tiene que ver la Kitchen
todo el asunto de las cloacas, la policía patriótica, el cobro de comisiones, con un caso como el de Badajoz, que es un escándalo, pero que es nepotismo, que es enchufar, no tiene nada que ver. Y yo me pregunto, ¿es casualidad que se destape todo esto de la cloaca, el espectáculo aquel de la comparecencia de Leire con la irrupción de Aldama, y que poco después parece que se ha roto la omertá y que Koldo ha empezado a alargar y tenemos el archivo, o sea, el registro en la casa de Ábalos, tenemos ahora las grabaciones que salpican a Santos Cerdán. Estamos en nueva oleada. En nueva oleada. Sí, pero sí. o sea, la relación temporal es evidente, lo que no sé si hay causa-efecto entre digamos, la caída de la cloaca y que Koldo haya empezado a alargar. Fíjate vamos a ver, se suma. O sea, yo tengo la sensación de que evidentemente se suma, ¿no? Y que tú le has lanzado un ataque muy fuerte, la UCO te ha pillado, y vas a desmantelar la UCO y vas a ir directamente contra determinadas personas, como el teniente coronel Balas, y vas contra el fiscal anticorrupción Luzón, contra el juez Peinado, contra el juez Viedma. Es decir, bueno, de hecho ha habido comunicados los nervios que de las estamos asociaciones viendo judiciales. Esta semana, los nervios evidentes del gobierno, y el audio ese de una tertulia de la SER con un micrófono cerrado no puede ser más revelador. Pero lógicamente eso no puede ser porque no supieran, o sea, del informe de Santos Cerdán se habla hace muchísimo. Yo creo que aquí lo que está pasando con esto de la cloaca es que se ha roto la ley del silencio, o sea, la omertá, que en toda organización criminal es fundamental. Y en el momento en el que empiecen a alargar, y parece que Koldo ya ha empezado, no digamos Ábalos, veremos lo que pasa. Déjame que retome esa línea precisamente de comentario y de análisis. Vamos a escuchar a Pilar Alegría cuando estaba lanzando el pedazo bulo. O sea, que esta gente hable de noticias fake, bulos, fango, pero si no han dejado de lanzar ellos, pero si son la factoría del fango, por amor de Dios, los demás nos dedicamos a esto profesionalmente desde el punto de vista periodístico. Ellos son lanzadores de mentiras, mira, en eso sí que son profesionales. Pero vamos a escucharlo lanzando el bulo de que una especie de comando clandestino dentro de la UCO pretendía poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. Es que, no sé, incluso para inventárselo hay estilos, pero bueno. ¿Dónde queda el límite? Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno. Bien, cuando ya se publica, que ahora les vamos a mostrar todas las pruebas, que se lo han inventado, básicamente era un chat en el que con dos narices habían cogido, aquí había un mensaje, aquí había otro, había tres en medio, hicieron raca, 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 los quitaron y los pegaron. Dice, no se puede ser tan tosco, no se puede ser tan burro. Sí, lo son, lo son. Bueno, cuando se les caza, reamoldan el mensaje por decir algo. Venga, Pilar Alegría. Esos mensajes, esas largas conversaciones y además con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen. Lo más preocupante es que estos mensajes y estas conversaciones son una gota más de esa cascada de fango que lleva generando el Partido Popular durante todos estos años. Y se queda tan ancho, sonrisita final, qué bien me ha quedado. ¿Qué bien le ha quedado? Venga, volvamos a los archivos de la cloaca. El Drive, la famosa historia, Leire 10 ha editado un elemento, para elementos ellos. Bien, entramos dentro y resulta que nos encontramos con unos archivos, conversaciones Caramés, anda, 19 de abril de 2025, vale, esa es más cercana, pero conversación Caramés, Roberto Alcázar, resulta que es del 13 de noviembre de 2024. Repito, esto es el archivo central de la cloaca del PSOE. Vuelvo, Conversación Caramés, Roberto Alcázar, 13 de noviembre de 2024, mucho antes de que manipularan, cortaran, hicieran corta y pega en el mensaje. En noviembre de 2024 tenían la conversación. ¿Qué conversación es Caramés, Roberto Alcázar? Roberto Alcázar es el seudónimo con el que actuaba el capitán Bonilla, que es el agente de la UCO al que le están acusando de esta barbaridad. Y Caramés era su confidente. Estas son las conversaciones, los chats que posteriormente fueron manipulados. Se lo explico de otra manera. En noviembre del 24, la cloaca del PSOE ya tenía las conversaciones íntegras que después fueron divulgadas por 3 ministros del PSOE manipuladas. Creo que la pregunta es obvia. ¿Quién ha manipulado eso?
la cloaca preparó el escenario, el ataque al capitán Bonilla viene de la cloaca, porque si no me encantaría que, no sé, la bruja Lola me explique por qué los archivos en noviembre del 24 estaban ya en poder de la puñetera cloaca. Me encantaría que me lo expliquen si la cloaca no tiene conexión con el gobierno que lanza a 3 ministros a divulgar esta porquería manipulada y recortada. Efectivamente, y no solo eso, sino que si no tuviese el aval del gobierno, La Sexta, por ejemplo, o el diario.es nos hubiesen lanzado a la piscina como se lanzaron. Es una... Pero y por otro lado, además, también demuestra de todas formas la impunidad en la que ellos se ven, porque el hecho de manipular de forma tan burda una conversación y filtrarla a los medios cuando ellos la tenían íntegra desde hace un año o hace 2 años, demuestra que ellos ya les da igual, que creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, si hemos aprendido algo ya en estos años, es que pero ¿cómo van a hacer eso? Sí, o ¿cómo van a decir eso? Pero una cosa, no ahora se puede, con esta gente no funciona. O sea, ¿sí? Pon eso, totalmente. son capaces de cualquier cosa. Ahora mostramos la prueba evidente de la manipulación más tosca y más obscena que yo he visto en mi vida. Pero vamos a la anterior porque quiero remarcar una cuestión, porque lo estabais diciendo. Vamos a ver, cuando sacan el bulo de la bomba Lapa, es la reacción a que han salido las informaciones de la cloaca. Bien. Si tú lo tenías antes, lo preparas y lo sacas después, implica que la cloaca sigue viva. Hombre, claro. Implica que la cloaca ha sido la autora de la reacción para tapar la propia información de la cloaca. Eso es. Pero, ¿vale? pero yo ya te digo una cosa, esa información no la filtró la cloaca, la filtró el gobierno. No, porque O sea, la cloaca... la elaboró, claro, porque es por lo eso, mismo. No, ahí claro. voy, Esa es la ahí voy. historia, Está esa es la historia. Efectivamente, está elaborada por la cloaca, Claro. pero la filtra el gobierno. Lo que Con demuestra lo cual, que la cloaca es ¿de un quién es la departamento cloaca? más, es un Ahí ministerio vamos. más del gobierno, efectivamente. Y por supuesto que yo con esta gente no descarto nada, como lo de preparar un atentado de falsa bandera si es necesario. O sea, son capaces de todo. No, estos han rebasado límites. Por aquí aparecen otros archivos, como pueden ver, Claudio Rivas. Claudio Rivas era, por ejemplo, que era el socio de Víctor Aldama en el caso de hidrocarburos. ¿Por qué le estaban siguiendo? Pues para ver si les daba información para anular a Víctor Aldama. Pero déjenme que vayamos ahora a lo que les mostraba, por si alguien tiene alguna duda del bulazo que montaron con lo de la bomba Lapa. Y yo les decía, quitaron 3 mensajes, 1, 2 y 3. Hicieron así, plof. Pero tal cual. O sea, esta es la conversación, Roberto, que es Roberto Alcázar, que es el capitán Bonilla de la UCO, pim, están hablando. Y le dice, oye, claro, no sé cuánto está. Ok, aprovecha los 2 años de sanchismo que quedan, le dice Roberto Alcázar. Y dice el confidente, de esta te dan la laureada de San Fernando. Y eso que está en desuso. Y le respondas, y le dice él mismo, no te imaginas hasta qué punto. Vale, el siguiente mensaje de Luco es este, o una bomba Lapa, que está respondiendo a, de esta te dan la laureada de San Fernando. No aprovecha los 2 años de sanchismo que quedan, porque para empezar tendría que ser idiota, porque estaría contestándose a sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quitan? De esta te dan una medalla, y él dice, sí, y un churro, o una bomba Lapa, eso es lo que me van a dar. Esta es la conversación. ¿Qué hizo la cloaca PSOE? Quitó estos 3, pero al más puro estilo Stalin, oye, que me sobra este en la foto, venga, fuera, ¿para qué nos vamos a andar? Plegaron aquí, hicieron así, y ya está, arreglado, ya tenemos el bulo. Y eso la cloaca, y los ministros que hicieron decir que se estaba preparando un atentado con bomba Lapa contra el presidente del gobierno cuando es todo lo contrario, y luego no rectificar. Decir que no, es que yo no dije eso, es que yo no utilicé esa expresión, bueno, o sea, es que esto es una tomadura de pelo, se mire por donde se mire. No es así, pero podía haber sido. Sí, es que ese es el mensaje, sí. Y ahora se nos suma Cerdán, que yo simplemente por conectar, o sea, Cerdán evidentemente esta citación que tiene judicial ya del Tribunal Supremo para que vaya y le dice, no, vaya usted en condición de testigo, claro, es aforado y no le puedo llamar, dice, venga usted voluntariamente, pero le insinúa y le dice, a ver, está sobrevolando una órbita delictiva de cohecho y organización criminal, que le falta decirle, venga usted preparado, hecho gimnasia, bien desayunado y con 13 abogados. Bueno, y le dice que venga con su letrado, o sea que... Efectivamente, y Santos Cerdán, que lo quiero remarcar, es la cabeza de esto. O sea, qué casualidad que todas las conexiones siempre acaban en el 2 de Sánchez. Es decir, la trama, Koldo, PSOE, mascarillas, hidrocarburos, la trama, ¿quién era? Por debajo de Ábalos. Bien, Ábalos, que era el secretario de organización, el 2, quitan a Ábalos, llega Cerdán, y Cerdán, que aparece en las obras públicas amañadas, aparecía ya también en los contratos, y aparece en la cloaca. Siempre el número 2 de Sánchez, claro, 2 secretarios y el número de 1 no es... Es que para mí esa es o sea, lo que ha pasado esta semana ya es la muestra, irrefutable, de que detrás está Pedro Sánchez. Es que no puede ser que tampoco llevamos tanto tiempo y 2 secretarios de organización y los 2 están pringados y los 2 además con delitos sobre la mesa como organización criminal y cohecho. Es que, vamos,
blanco y en botella. Bueno, nos vamos a ir al siguiente bloque porque dentro de estas maniobras, Santos Cerdán, Cloaca Santos Cerdán, Ábalos, etcétera, Coldo, arriba, para abajo, el rescate, aparece el número 1. Por cierto, que no se nos olvide mencionar, no vamos a hacer bloque porque ya hemos hablado mucho del rescate de Europa. Lo que hemos estado diciendo en este programa, en Libertad Digital, sistemáticamente en todos los medios por los que pasamos, era que aquella actuación de la oficina de conflictos de intereses, que da vergüenza ajena que la oficina de conflictos de intereses tenga un conflicto de interés porque depende del gobierno. Una oficina de conflictos de intereses que es un conflicto de intereses con patas en sí misma. Bien, aseguró que no pasaba nada por el rescate. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha pegado un viaje de vuelta y media y le ha dicho, sí, claro que pasa. Sánchez ha estado durante todo el tránsito, ha hecho gestiones, él y su mujer, y estuvo en el Consejo de Ministros. Así que ustedes se dedican a lo que se tienen que dedicar. Dejen de prevaricar y reabren la investigación, ¿vale? Lo dio por recordar toda esta historia. Pero bueno, vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que este no, de momento ya le dedicaremos cuando tengamos más material, pero vamos a hablar de que otra de las operaciones de la cloaca estaba pensada directamente, y les vamos a mostrar los audios, para reventarle las elecciones a Feijóo. ¿Esto también era para el libro de hidrocarburos de Leire?